Las palabras de Jorge atravesaron mi pecho como cuchillos afilados. Estaba allí, en el pasillo de nuestro apartamento, con sus ojos fríos clavados en mí, mientras yo sostenía la prueba de embarazo positiva entre mis manos temblorosas. La pequeña tira de plástico blanco con sus 2 líneas rosadas parecía pesar toneladas. Podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda, empapando la blusa de algodón que había comprado en las rebajas del mes pasado. Habían pasado 5 años desde nuestra boda, 5 años en los que había sacrificado todo por este hombre, por esta familia que ahora me rechazaba como si fuera basura. El reloj de pared en el salón marcaba las 3:15 de la tarde con su tic-tac constante, cada segundo una eternidad. Afuera podía escuchar el tráfico de Madrid, las bocinas distantes, la vida continuando como si nada mientras mi mundo se desmoronaba. Un autobús frenó en la parada de abajo y el chirrido de los frenos me hizo estremecer. Voces de niños jugando en el parque cercano se filtraban por la ventana entreabierta, risas inocentes que contrastaban cruelmente con el silencio pesado que llenaba nuestro apartamento. «No quiero al hijo, Isabel. No ahora. No nunca», repitió Jorge, cruzándose de brazos, mientras su madre, Teresa, observaba la escena desde el sofá de cuero italiano con una sonrisa de satisfacción apenas contenida. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años, esperando la oportunidad perfecta para destruirme completamente. Sus uñas recién arregladas, pintadas de rojo sangre, tamborileaban sobre el apoyabrazos del sofá con un ritmo que me ponía los nervios de punta. Cada golpecito sonaba como una sentencia, como el conteo regresivo de una bomba a punto de explotar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las náuseas matutinas que había estado experimentando durante las últimas semanas ahora parecían insignificantes comparadas con esta sensación de completa devastación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esta pesadilla? Recordé aquella mañana, hace apenas una semana, cuando Jorge me había besado la frente antes de irse al trabajo. Había sido un gesto tan casual, tan normal, que me había dado esperanzas de que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a ser lo que fuimos al principio. ¡Qué inejua había sido! ¡Qué estúpida! «Dame el divorcio», continuó Jorge, y sus palabras sonaron mecánicas, como si las hubiera ensayado frente al espejo del baño. Sus manos, que una vez habían acariciado mi rostro con ternura, ahora estaban metidas en los pantalones de marca, como si ni siquiera pudiera soportar mirarme directamente. Esto ya no funciona. Nunca funcionó realmente. Sentí algo romperse dentro de mí al escuchar esas palabras. Nunca funcionó, como si los primeros meses de nuestro matrimonio, cuando nos quedábamos despiertos hasta el amanecer hablando de nuestros sueños, no hubieran significado nada. Como si las veces que lo había sostenido cuando lloraba por sus fracasos profesionales fueran solo actuación. Mi garganta se cerró y tuve que concentrarme en respirar, inhalando el aire viciado del apartamento que olía levemente a los lirios blancos que Teresa había traído esa mañana. Flores para un funeral, pensé amargamente, el funeral de mi matrimonio. Teresa se levantó entonces, alisando su elegante vestido de diseñador color marfil, y caminó hacia nosotros con esos tacones caros que siempre usaba para intimidarme. Debían medir al menos 10 centímetros, haciendo que cada paso resonara contra el parquet de roble como el martillo de un juez. Su perfume francés llenó el espacio entre nosotros, un aroma que había llegado a asociar con el veneno puro. Chanel número 5, me había dicho una vez con superioridad, como si debiera sentirme afortunada de conocer ese detalle. La fragancia era tan intensa que me provocó otra oleada de náuseas. Cerré los ojos por un segundo, intentando mantener la compostura, pero sentí el sabor metálico del miedo en mi boca. Sentí que mis piernas temblaban, pero me negué a caer. No les daría esa satisfacción, no después de todo lo que había hecho por ellos.
no después de haber vendido la casa de mis padres fallecidos, esa casa llena de recuerdos de mi infancia en un pequeño barrio de Getafe, para salvar a Jorge de sus irresponsables inversiones empresariales. Aún podía ver la cocina amarilla donde mamá preparaba sus tortillas los domingos, el pequeño jardín donde papá cultivaba tomates cada verano, el dormitorio con las estrellas fosforescentes que pegué en el techo cuando tenía 8 años. Podía oler el café que papá preparaba cada mañana a las 7 en punto. Podía sentir la textura áspera del viejo sofá de flores donde solíamos sentarnos a ver películas los viernes por la noche. Todo desvanecido, todo perdido, todo sacrificado por un hombre que ahora me miraba como si fuera una extraña molesta. 233.000 euros. Esa había sido la cantidad exacta que había pagado para cubrir las deudas que Jorge había acumulado jugando a ser empresario sin tener ni idea de lo que hacía. Mi herencia, el único legado tangible que mis padres me habían dejado antes de morir en ese accidente automovilístico hace 3 años, se había evaporado para salvar el orgullo de este hombre y mantener feliz a su madre controladora. Y ahora esto. Ahora me echaban como si fuera una empleada que ya no servía. Apreté la prueba de embarazo en mi mano hasta que sentí que el plástico podría romperse. Dentro de mí crecía una vida, una pequeña esperanza que ellos querían destruir antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir plenamente. Mi hijo, nuestro hijo. Pero para Jorge solo era un inconveniente más. Todo había comenzado hace 6 años, cuando conocí a Jorge en una conferencia de negocios. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa de marketing y él había llegado como invitado especial para hablar sobre emprendimiento. Era guapo, carismático y parecía tener el mundo a sus pies. Recuerdo el olor de su colonia cara cuando se acercó a hablarme después de su presentación, la forma en que sus ojos oscuros brillaban cuando sonreía. Me conquistó con su sonrisa y sus promesas de un futuro brillante juntos. Lo que no sabía entonces era que Teresa, su madre, controlaba cada aspecto de su vida, cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento pasaba por el filtro de aprobación de esta mujer manipuladora que había quedado viuda hace 15 años y había volcado toda su existencia en su único hijo. Jorge ni siquiera elegía el color de sus corbatas sin consultarla primero. Durante nuestro noviazgo, Teresa se mostró cortés pero distante. Nunca fue abiertamente hostil, pero había comentarios sutiles, miradas cargadas de juicio, comparaciones constantes con las hijas de sus amigas ricas. Mi amiga Lucía tiene una hija que es abogada, decía durante las cenas familiares mientras cortaba meticulosamente su carne con movimientos precisos y controlados, y la hija de Carmen acaba de abrir su tercera boutique en Madrid. El mensaje era claro: yo no era suficiente. Cada palabra suya dejaba un sabor amargo en mi boca, como vino pasado. Pero Jorge me aseguraba que me amaba, que su madre eventualmente me aceptaría, que solo necesitábamos darle tiempo. Yo, ingenua y enamorada, le creí. Creí cada palabra dulce que salía de su boca, cada promesa de que construiríamos una vida independiente de la influencia de Teresa. Tú eres mi prioridad, me susurraba por las noches. Ahora sé que esas palabras eran tan huecas como su coraje. Nos casamos en una ceremonia pequeña, contra los deseos de Teresa, quien había querido una boda extravagante con 500 invitados. Esa fue mi primera victoria, o eso pensé. En realidad solo había plantado la semilla del resentimiento que Teresa cultivaría cuidadosamente durante los siguientes años. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente felices. Vivíamos en un apartamento modesto pero acogedor y yo seguía trabajando mientras Jorge intentaba lanzar su propio negocio de consultoría. Teresa nos visitaba con frecuencia, demasiado frecuente para mi gusto, pero yo intentaba mantener la paz. Siempre llegaba sin avisar con su llave que Jorge le había dado por emergencias. Entonces murieron mis padres. El accidente fue súbito, devastador. Un camión que perdió el control en la autopista, una colisión frontal y en un instante me quedé huérfana a los 29 años.
La única familia que me quedaba ahora era Jorge y, por extensión, Teresa. Recuerdo el frío de la morgue, el silencio insoportable, el olor a desinfectante que ahora asocio con la pérdida absoluta. La casa de mis padres, una hermosa propiedad en las afueras de Barcelona que habían comprado hace 30 años y habían pagado con el sudor de su frente, pasó a ser mía. Era una casa de 3 dormitorios, con un jardín donde mi madre cultivaba rosas y donde mi padre había construido un pequeño taller para sus proyectos de carpintería. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, las marcas en la pared que documentaban mi crecimiento, el árbol en el patio donde colgaba mi columpio, la cocina donde mi madre me enseñó a hacer su famosa paella. Todavía podía sentir la calidez de esa cocina los domingos, oír la risa de mi padre flotando desde el jardín. No quería vender esa casa. Era todo lo que me quedaba de ellos, mi último refugio emocional. Pero entonces Jorge llegó a casa una noche, hace 2 años, con el rostro pálido y las manos temblorosas. El sol se estaba poniendo, tiñendo nuestro apartamento de un naranja enfermizo que parecía un presagio. «Isabel, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, y su voz sonaba quebrada de una manera que nunca había escuchado antes. Teresa estaba con él, por supuesto. Siempre estaba allí cuando Jorge necesitaba dar malas noticias, como si fuera su escudo emocional. Llevaba puesto ese traje de jaqueta gris perla que siempre usaba para las ocasiones importantes, y su perfume invadió inmediatamente nuestro pequeño salón. Se sentó en nuestro sofá y me explicó que había invertido todo su dinero, más dinero prestado, más dinero que no tenía, en un negocio que resultó ser un fraude. Un socio en quien había confiado, recomendado por un amigo de Teresa, lo había estafado. Las deudas ascendían a 233.000 euros. Los acreedores estaban llamando, amenazando con acciones legales, con embargo de bienes. «Podrían quitarnos el apartamento», dijo Jorge, y vi lágrimas reales en sus ojos. «Podría ir a la cárcel por las deudas comerciales. Mi reputación estaría destruida. No podríamos tener futuro». Su voz se quebró en la última palabra, y algo dentro de mí se quebró también. Teresa, por supuesto, añadió su veneno. «Yo ayudaría, querida, pero sabes que tengo mi dinero invertido en fondos que no puedo tocar sin perder millones. Sería irresponsable de mi parte. Pero tú, bueno, tienes esa casa, una casa vacía que solo acumula gastos de mantenimiento. Sería la solución perfecta». Lo dijo con tanta naturalidad, como quien sugiere cambiar de restaurante, que por un momento no comprendí la magnitud de lo que me estaba pidiendo. Debería haberlo visto entonces, debería haber reconocido la manipulación, el chantaje emocional, la forma en que ambos me miraban con esos ojos suplicantes mientras me pedían que sacrificara lo único que me quedaba de mis padres. Pero yo amaba a Jorge, creía en nuestro matrimonio, creía que esto era lo que significaba ser una familia, sacrificarse por el bien común. Vendí la casa. El proceso fue doloroso. Cada papel que firmaba era como arrancar un pedazo de mi corazón. Limpié cada habitación por última vez, empaqueté las pertenencias de mis padres que cabían en cajas de almacenamiento que apenas podíamos pagar. El jardín de mi madre, las rosas que ella tanto amaba, quedarían abandonadas para que la nueva familia las disfrutara o las destruyera. Los 233.000 euros fueron directamente a pagar las deudas de Jorge. Ni un solo euro quedó para mí. Jorge prometió que me lo devolvería, que trabajaría duro, que reconstruiría su negocio de manera responsable esta vez. Teresa prometió que finalmente me aceptaría en la familia, que este sacrificio demostraba mi valor. Mentiras, todo fueron mentiras. Después de que vendí la casa, todo cambió, o tal vez finalmente vi las cosas como realmente eran.
Teresa no se volvió más cálida conmigo, se volvió más audaz en su desprecio. Ya no necesitaba fingir cortesía, porque ahora yo no tenía nada más que ofrecer, ningún recurso que pudieran necesitar. El apartamento que alquilamos después de la venta olía a pintura vieja y a humedad. Las paredes delgadas dejaban filtrar cada sonido, los pasos de los vecinos de arriba, las discusiones del matrimonio de al lado, el llanto de un bebé en algún piso lejano. Ese llanto me perseguía por las noches, recordándome lo que no tenía, lo que tal vez nunca tendría. Me despertaba en la oscuridad, con las sábanas pegadas a mi piel por el sudor, y ese sonido fantasma resonaba en mis oídos, aun cuando todo estaba en silencio. «Isabel, querida, ¿podrías hacer la cena esta noche? Jorge y yo tenemos asuntos importantes que discutir». Se convirtió en su estribillo favorito. Yo había pasado de ser la esposa de su hijo a ser la criada no remunerada. Cada vez que Teresa venía de visita, con lo cual era casi diariamente, esperaba que la atendiera como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. Llegaba con ese perfume caro y sofocante que impregnaba todo el apartamento durante horas después de que se iba. Un aroma a gardenias y algo más oscuro, más posesivo. Se sentaba en mi sofá como si fuera un trono, con las piernas cruzadas, las uñas perfectamente pulidas tamboreleando sobre el reposabrazos mientras me observaba preparar café, cortar bizcocho, servir como una geisha muda. Ese tap, tap, tap rítmico de sus uñas era como un metrónomo marcando mi humillación. Cada golpecito era un recordatorio de mi lugar en esta nueva jerarquía doméstica. Jorge nunca me defendía. Cuando yo intentaba expresar mi incomodidad con la constante presencia de su madre, él me acusaba de ser poco comprensiva. «Es mi madre, Isabel. Es todo lo que tengo desde que murió mi padre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Me preguntaba si realmente me escuchaba cuando hablaba o si sus oídos estaban sintonizados únicamente con la frecuencia de la voz de Teresa. Las palabras que una vez usó para decirme que yo era todo lo que necesitaba, ahora se habían convertido en armas contra mí. A veces, cuando él hablaba, veía sus labios moverse, pero escuchaba la voz de ella. Era como si Teresa hubiera implantado un dispositivo en su garganta, controlando cada sílaba. Empecé a notar otras cosas también. Jorge pasaba más tiempo con su madre que conmigo. Tenían almuerzos de negocios que duraban horas. Cuando yo preguntaba sobre sus planes para reconstruir su carrera, sobre cómo planeaba devolverme el dinero de la casa, él se ponía a la defensiva. «No me presiones, Isabel. Estoy trabajando en ello. Estas cosas toman tiempo. Si fueras más paciente y comprensiva, sería más fácil para mí concentrarme». Sus ojos evitaban los míos cuando hablaba. Miraba hacia la ventana, hacia su teléfono móvil, hacia cualquier lugar excepto mi cara. Siempre era mi culpa, mi impaciencia, mi falta de comprensión, mi negatividad la que impedía su éxito. Yo era el ancla que lo arrastraba hacia abajo. Teresa comenzó a hacer comentarios sobre mi apariencia. «Isabel, querida, ¿has ganado peso? Deberías cuidarte más. Jorge merece una esposa que se mantenga atractiva». Me pellizcaba el brazo mientras lo decía, como evaluando ganado en un mercado. Sus dedos fríos dejaban marcas rojas en mi piel. Podía sentir la presión de sus anillos, círculos de metal que se clavaban en mi carne como pequeñas bocas hambrientas. «Oh, esa ropa es un poco común, ¿no crees? Cuando yo tenía tu edad, siempre me vestía con elegancia». Cada palabra era un pequeño corte diseñado para hacerme sentir inadecuada, fea, indigna. Me encontraba mirándome al espejo después de sus visitas, buscando los defectos que ella veía con tanta claridad, cuestionando si realmente me había dejado ir, si me había convertido en alguien irreconocible. ¿Era esta mujer de ojos hundidos y piel pálida realmente yo? ¿Cuándo había perdido mi brillo? Y luego estaban las comparaciones constantes, con otras mujeres. La hija de mi amiga Beatriz acaba de tener gemelos y se ve espectacular, y todavía tiene tiempo para administrar su propio negocio. Es increíble cómo algunas mujeres pueden hacerlo todo, ¿verdad?
El mensaje implícito era claro. Yo no podía hacerlo todo. En realidad, no podía hacer nada bien. Era una colección de fracasos envuelta en ropa común y kilos de más. Hace 6 meses decidí que quería tener un bebé. Pensé que tal vez un hijo nos uniría nuevamente, que le daría a nuestro matrimonio un nuevo propósito. Cuando se lo mencioné a Jorge durante la cena una noche, él palideció. El tenedor cayó de su mano, tintineando contra el plato con un sonido que resonó en el silencio súbito. Vi cómo su nuez de Adán subía y bajaba mientras tragaba con dificultad. La pasta que había preparado cuidadosamente se enfriaba entre nosotros, formando grumos grasientos en los platos. El olor a ajo y albahaca, que minutos antes me había parecido acogedor, ahora me revolvía el estómago. ¿Un bebé? Isabel, no estamos en posición financiera para tener un bebé ahora. Acabamos de salir de las deudas. Necesitamos ser responsables. Era irónico escuchar a este hombre que había perdido casi $250,000 en una inversión fraudulenta hablarme sobre responsabilidad financiera. Pero yo insistí. Tenía 32 años. Mi reloj biológico estaba sonando. Si no ahora, ¿cuándo? Jorge, llevamos 5 años casados. He esperado pacientemente. He sacrificado todo. ¿No crees que merezco esto? ¿No crees que merecemos construir una familia? Teresa, quien mágicamente apareció justo después de esta conversación, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta, añadió su opinión. Llevaba esa blusa de seda color crema que susurraba con cada movimiento, anunciando su presencia antes de que hablara. El sonido era como el roce de hojas secas, algo muerto pretendiendo estar vivo. Un bebé es una responsabilidad enorme, Isabel. ¿Estás segura de que estás lista? No tienes exactamente un historial de estabilidad, y Jorge tiene su carrera que reconstruir. Un bebé sería una distracción. Pero algo en mí se quebró esa noche. Por primera vez en años, me mantuve firme. Voy a dejar de tomar las píldoras anticonceptivas, le dije a Jorge. Si sucede, sucede. Si estamos destinados a ser padres, lo seremos. Jorge no discutió más, pero la expresión en su rostro era difícil de descifrar. Sus labios se apretaron en una línea delgada, sus ojos se oscurecieron. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era culpa, pero entonces yo lo interpreté como resignación, tal vez incluso esperanza. Lo que no sabía entonces era que Jorge y Teresa ya tenían un plan. Un mes después de dejar las píldoras anticonceptivas, empecé a sentirme extraña. Náuseas por las mañanas, que llegaban en oleadas violentas, sensibilidad en los senos que convertía cada roce de la tela en una pequeña agonía, cansancio extremo que me hacía arrastrar los pies como si llevara pesas atadas a los tobillos. Al principio lo atribuí al estrés. Mi trabajo se había vuelto más demandante y las constantes visitas de Teresa no ayudaban a mi paz mental. Cada vez que sonaba el timbre, mi estómago se contraía, anticipando su presencia invasiva. Pero cuando mi periodo no llegó, decidí hacerme una prueba de embarazo. Compré 3 diferentes en la farmacia, queriendo estar absolutamente segura. La farmacéutica me miró con una sonrisa cómplice que me hizo sonrojar. Las hice todas en el baño de nuestro apartamento una tarde cuando Jorge estaba supuestamente en una reunión de negocios. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la primera. El olor a químico del plástico se mezclaba con el aroma a jabón de lavanda. Los 3 minutos de espera se sintieron como 3 horas, mirando fijamente las pequeñas ventanas mientras mi corazón latía como tambor de guerra. ¡Positiva! Las 3 pruebas mostraron 2 líneas claras, perfectamente definidas, innegables. Estaba embarazada. Mi primera reacción fue de pura alegría. Una risa nerviosa brotó de mi garganta, mezclándose con lágrimas de felicidad. Después de todo lo que había pasado, después de todos los sacrificios, finalmente tendría algo que era completamente mío. Un bebé. Mi bebé. Nuestro bebé.
Me imaginé sosteniendo a una criatura diminuta, con los dedos pequeños enrollados alrededor de los míos, y sentí una calidez expandirse por mi pecho que no había experimentado en meses. Planeé cómo decírselo a Jorge. Quería que fuera especial, memorable, algo que pudiera contar años después cuando nuestro hijo preguntara cómo había reaccionado papá a la noticia. Compré una pequeña tarjeta con un dibujo de un bebé en papel grueso y suave y escribí adentro con mi mejor letra: «Papá, no puedo esperar para conocerte». Preparé su cena favorita, pollo al ajillo con ese punto exacto de cocción que tanto le gustaba. Abrí una botella de vino tinto para él y puse la mesa con los manteles buenos que reservábamos para ocasiones especiales. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Esperé a que llegara a casa, practicando mi sonrisa en el espejo del pasillo. Pero Jorge llegó con Teresa. Por supuesto que lo hizo. Ella siempre aparecía en los momentos más inoportunos, como si tuviera un sexto sentido para interrumpir cualquier momento de intimidad que pudiéramos compartir. La oí antes de verla, esa risa aguda y artificial resonando en el pasillo. «Espero que no te importe que invite a mi madre a cenar», dijo Jorge, besándome en la mejilla de manera mecánica, sus labios fríos contra mi piel. «Tenemos que discutir algunos asuntos de negocios». Yo quería protestar, quería decirle que esta noche era importante, que necesitábamos estar solos. Las palabras se formaron en mi garganta, pero la mirada en los ojos de Teresa, esa mirada de triunfo y desafío, penetrante como cuchillos, me detuvo. Así que serví la cena. Fingí sonreír mientras ellos hablaban sobre inversiones y oportunidades de negocio que no entendía ni me interesaban, y guardé la tarjeta en mi bolsillo donde el papel se arrugó ligeramente contra mi muslo. Después de la cena, Teresa finalmente se fue. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue música para mis oídos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, saqué la tarjeta con manos temblorosas, el papel ahora tibio de haber estado contra mi cuerpo. «Jorge, tengo algo que decirte», comencé, mi voz llena de emoción contenida, cada palabra cargada de esperanza. «Algo importante». Él se volteó hacia mí, y había algo en su expresión que no pude identificar. Miedo, ansiedad. Sus ojos esquivaban los míos. «¿Qué pasa, Isabel?» Le extendí la tarjeta. «Ábrela». Lo vi leer las palabras. Vi cómo su rostro palidecía hasta parecer de cera, cómo sus manos empezaban a temblar haciendo que el papel se sacudiera visiblemente. Pero no era la reacción que esperaba. No había alegría, ni emoción, ni siquiera sorpresa. Solo había pánico, pánico puro y visceral. «No», susurró, y su voz sonó quebrada. «No, no, no, esto no puede estar pasando». Mi corazón se detuvo. El aire se volvió denso. «Jorge, ¿qué quieres decir?» Él se dejó caer en el sofá, hundiéndose en los cojines con la cabeza entre las manos, sus dedos enterrándose en su cabello. «Isabel, yo no quiero esto. No quiero un bebé. No ahora. No contigo». Las palabras golpearon como bofetadas físicas, cada una más dolorosa que la anterior. «¿Qué? Pero hablamos de esto. Yo te dije que dejaría las píldoras. Tú no te opusiste». «Pensé que no pasaría tan rápido», dijo, y su voz sonaba desesperada, casi infantil. «Pensé que tendríamos más tiempo para resolver las cosas». «¿Resolver qué cosas?» Mi voz subió de tono hasta convertirse casi en un grito. «Jorge, ¿de qué estás hablando?» Entonces sacó su teléfono, ese gesto automático que tanto había llegado a odiar, y marcó un número. Ni siquiera tuvo que decir quién era antes de que la persona al otro lado contestara. Por supuesto que era Teresa, siempre era Teresa. «Madre, Isabel está embarazada», dijo Jorge sin preámbulo, sin contexto, como si estuviera reportando un problema de trabajo. «¿Qué hago?»
Pude escuchar la voz de Teresa al otro lado, aunque no las palabras exactas. Ese tono chillón penetraba incluso a través del teléfono. Jorge escuchaba, asentía mecánicamente, su expresión volviéndose más y más fría con cada segundo que pasaba, como si una máscara de hielo se formara sobre sus rasgos. Cuando colgó, se levantó lentamente y me miró con ojos que ya no reconocía, ojos de extraño. Isabel, quiero el divorcio. El mundo se detuvo. El reloj dejó de hacer tic-tac. ¿Qué? Esto ya no funciona. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio, y ahora con un bebé no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y saladas. ¿Cómo puedes decir eso? Yo vendí la casa de mis padres por ti, sacrifiqué todo por ti, y ahora, cuando finalmente vamos a tener una familia, ¿me abandonas? No te pedí que vendieras la casa, espetó Jorge, y sus palabras fueron como puñales oxidados. Esa fue tu decisión, yo nunca te obligué. Era mentira, era una mentira descarada y ambos lo sabíamos. Recordé perfectamente esa conversación, sus palabras exactas. Si realmente me amaras, harías este sacrificio por nosotros. Pero en ese momento entendí algo fundamental. Jorge siempre había sido un cobarde, un hombre manipulado por su madre, incapaz de tomar sus propias decisiones, incapaz de asumir responsabilidad por sus acciones. No quiero al hijo, repitió, como si necesitara convencerse a sí mismo, cada repetición más firme que la anterior. Y quiero el divorcio, lo antes posible. Entonces sonó el timbre, ese sonido agudo que cortó el aire como una alarma. Teresa había vuelto, porque por supuesto que lo había hecho. Esto había sido planeado, orquestado como una obra de teatro macabra. Ella entró en nuestro apartamento como si le perteneciera, arrastrando consigo ese perfume dulzón que siempre usaba, con esa sonrisa satisfecha que me dijo todo lo que necesitaba saber. Y eso fue cuando pronunció esas palabras que mencioné al principio. Esas palabras sobre que yo nunca fui adecuada para su hijo, sobre cómo él finalmente había abierto los ojos. Pero entonces, mientras estaba allí de pie con la prueba de embarazo todavía en mi mano, escuché algo, un susurro entre Jorge y Teresa, algo que no estaba destinado a mis oídos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Estás segura de que las píldoras funcionaron?, preguntó Teresa en voz baja, casi inaudible. Jorge asintió, acercándose más a ella. Le he estado poniendo las anticonceptivas molidas en el café todas las mañanas desde que dijo que iba a dejarlas. Ella no debería haber quedado embarazada. No sé qué salió mal. El mundo se volvió rojo. Un zumbido empezó en mis oídos. Las píldoras. Ese sabor ligeramente amargo que había notado en mi café las últimas semanas, que había atribuido a granos de mala calidad. Él había estado engañándome, drogándome sin mi consentimiento, violando mi autonomía corporal de la manera más fundamental. Y Teresa lo sabía. Teresa lo había planeado. Probablemente había sido idea suya. Me quedé ahí, temblando, mientras la magnitud completa de su traición se hundía en mi conciencia. No solo me habían usado y descartado, habían intentado controlar mi cuerpo, mi fertilidad, mi futuro sin mi conocimiento o permiso. Pero algo cambió en mí en ese momento. Sentí cómo se rompía algo dentro de mí, no mi espíritu, sino las cadenas que me habían mantenido sumisa. La víctima que había sido durante los últimos años, la mujer que había aceptado pasivamente cada humillación, cada manipulación, murió en ese instante. Y en su lugar nació algo nuevo, algo más fuerte, algo que ardía con una furia fría y calculadora. Alguien que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras estas personas destruían lo poco que me quedaba. Si querían guerra, les daría guerra. No les mostré mi mano, esa era la clave. En lugar de confrontarlos con lo que había escuchado sobre las píldoras, me derrumbé. Lloré, supliqué,
Actué como la mujer destrozada que esperaban ver. Les di exactamente lo que querían, la satisfacción de verme destruida. «Por favor, Jorge», gemí, cayendo de rodillas en una actuación que me habría ganado un premio. Dejé que mi voz se quebrara en los lugares exactos, que mis manos temblaran mientras me aferraba al dobladillo de su camisa. «No me hagas esto. Te amo. Podemos hacerlo funcionar. Podemos ser una familia». Teresa prácticamente brillaba con satisfacción, sus labios curvándose en una sonrisa que apenas intentaba ocultar. El aire en la habitación olía a su perfume caro, un aroma floral que ahora asociaría siempre con la traición. «Querida, debes aceptar la realidad. Jorge no te ama. Probablemente nunca lo hizo. Fuiste conveniente cuando necesitábamos tu dinero, pero ahora no tienes nada más que ofrecer». Sus palabras, crueles como eran, me dieron claridad. Cada sílaba era un cristal afilado cortando las últimas ilusiones que me quedaban. Esto siempre había sido su plan. Desde el momento en que murieron mis padres, habían visto la casa como un objetivo. El matrimonio había sido una inversión para ellos, y ahora que habían cobrado, era hora de deshacerse de mí. Pero cometieron un error. Subestimaron a la mujer quieta y sumisa que pensaban que era. Durante los siguientes días, continué con mi actuación. Acepté el divorcio con una tristeza fingida, arrastrando los pies por el apartamento que alguna vez compartimos, dejando que mis hombros se encorvaran bajo el peso de una derrota inventada. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento de un solo dormitorio que apenas podía pagar con mi salario. Las paredes eran tan delgadas como papel, el olor a humedad se colaba desde el baño y podía escuchar cada discusión de los vecinos como si estuvieran en mi propia sala. Jorge y Teresa asumieron que simplemente me iría y desaparecería de sus vidas, tal vez pidiendo una pensión alimenticia que Jorge, con el apoyo financiero de Teresa, podría pagar fácilmente. Lo que no sabían era que yo estaba documentando todo, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada transacción financiera. Contraté a un abogado, no el tipo de abogado blando que manejaría un divorcio amistoso, sino un tiburón conocido por destrozar a personas como Jorge y Teresa en los tribunales. Su nombre era Mónica Reyes, una mujer de 50 años con una reputación impecable de defender a mujeres que habían sido financieramente abusadas en matrimonios. Su oficina olía a libros de derecho antiguos y café fuerte. Cuando le conté mi historia, sus ojos se iluminaron con el tipo de furia justificada que me dio esperanza por primera vez en semanas. Se inclinó hacia adelante, gafando sus gafas de lectura la luz de la lámpara de escritorio. «Isabel, lo que te hicieron no solo es inmoral, es ilegal», dijo Mónica, tomando notas meticulosas con una pluma que rasgaba el papel con precisión quirúrgica. «El hecho de que Jorge te drogara con anticonceptivos sin tu consentimiento es un crimen grave. Podríamos presentar cargos criminales, no solo civiles. Pero no tengo pruebas de las píldoras», admití, sintiendo que mi confianza vacilaba por un momento. Solo escuché su conversación. Mónica sonrió, y era una sonrisa afilada como la hoja de un bisturí. «Entonces conseguiremos pruebas, y mientras tanto, construiremos un caso basado en fraude financiero, coerción y abuso económico. La venta de tu casa, las circunstancias que la rodearon, todo puede ser cuestionado, especialmente si podemos demostrar que te manipularon en un momento de vulnerabilidad emocional justo después de perder a tus padres». Durante las siguientes semanas, mientras Jorge y Teresa celebraban lo que pensaban era su victoria, yo trabajaba en silencio. Mónica contrató a un investigador privado para seguir a Jorge. Lo que descubrimos fue incluso peor de lo que había imaginado. Jorge no había estado en reuniones de negocios todo este tiempo. Había estado con otra mujer, una mujer llamada Valentina, hija de una de las amigas ricas de Teresa. Una mujer que, según el investigador,
había sido preparada para ser la esposa apropiada que Teresa siempre había querido para su hijo. Las fotos eran devastadoras. Jorge y Valentina en restaurantes caros, tomados de la mano. Jorge y Valentina entrando a un hotel. Jorge y Valentina besándose en el estacionamiento de la casa de Teresa. El affair había comenzado hace más de un año, mucho antes de que yo mencionara querer un bebé. El plan había sido siempre deshacerse de mí una vez que mi dinero se acabara. El bebé simplemente aceleró su cronograma. Pero había más. El investigador también descubrió que Teresa había estado mintiendo sobre su situación financiera. Sus fondos bloqueados, que no podía tocar para ayudar con las deudas de Jorge, eran ficticios. Ella tenía millones en cuentas accesibles. Simplemente había elegido dejar que yo perdiera mi herencia en lugar de ayudar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque quería control. Mientras Jorge estuviera endeudado y dependiente, ella tenía poder sobre él. Y mientras yo estuviera sin recursos, era fácilmente descartable. Mónica presentó los documentos de divorcio con demandas que hicieron que Jorge casi se desmayara cuando las recibió. No estaba pidiendo una pensión modesta, estaba pidiendo la mitad de todo lo que Jorge poseía o poseería, más restitución completa de los 233.000 euros de la venta de mi casa, más daños punitivos por abuso emocional y financiero, más pensión alimenticia para el bebé. El total ascendía a más de 600.000 euros. Jorge y Teresa aparecieron en mi puerta 2 días después, furiosos. El sonido de sus puños golpeando la madera desvencijada resonó por todo el edificio. «¿Cómo te atreves?», gritó Teresa, su compostura elegante completamente destruida. Su maquillaje perfecto mostraba grietas de ira, y su voz, normalmente modulada y controlada, se elevaba en un chillido que asustó al gato del vecino. «Eres una buscavidas, una oportunista que solo quiere nuestro dinero». Mantuve mi expresión neutral, apoyándome contra el marco de la puerta con una calma que sabía que las enfurecería aún más. «No es su dinero, Teresa, es mi dinero, el dinero que sacrifiqué para salvar a su hijo de sus propios fracasos, y ahora quiero que me lo devuelvan, con intereses». «Nunca verás un centavo», escupió Jorge, su cara enrojecida, una vena palpitando visiblemente en su frente. «Lucharé esto hasta el final. Mi madre tiene los mejores abogados de España». Sonreí entonces, una sonrisa que debió haberles advertido que tenía más cartas que jugar. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, contando los segundos, saboreando su incomodidad creciente. «Adelante, luchen, porque tengo algo que creo que querrán ver». Puse las fotos de Jorge y Valentina sobre la mesa, foto tras foto de su affair, fechadas y con marcas de tiempo. La cara de Jorge se volvió ceniza, el color drenándose como agua de una bañera. «Adulterio durante el matrimonio», dije con calma, mi voz tan suave como seda sobre acero. En España, eso afecta significativamente las negociaciones de divorcio, especialmente cuando se combina con abuso económico y... Hice una pausa para efecto, dejando que cada palabra aterrizara con peso. «Drogar a tu esposa sin su consentimiento». «No puedes probar eso», dijo Teresa, pero su voz tembló por primera vez desde que la conocí. Sus manos, siempre tan firmes y elegantes, temblaban ligeramente mientras se aferraban a su bolso de diseñador. «Todavía tengo el frasco de píldoras anticonceptivas que Jorge compró hace 4 meses», mentí suavemente, observando cómo sus rostros se transformaban. «El frasco que misteriosamente desapareció de nuestro baño. ¿Quieren apostar a que sus huellas dactilares están en él? ¿Quieren apostar a que un laboratorio forense no pueda encontrar rastros de las píldoras molidas en alguna parte de nuestro apartamento?» No tenía el frasco, pero ellos no lo sabían, y el pánico en sus ojos, el modo en que Jorge tragó saliva y Teresa dio un paso involuntario hacia atrás, me dijo todo lo que necesitaba saber. Los siguientes meses fueron una batalla legal brutal que me consumió por completo. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, el sabor amargo del café sin azúcar recordándome la amargura de toda esta situación.
Las sábanas se sentían ásperas contra mi piel, como si hasta mi propia cama me rechazara. Jorge y Teresa contrataron no uno, sino 3 abogados diferentes, todos intentando encontrar una manera de minimizar lo que me debían. Los vi desfilar por el juzgado con sus trajes caros y sus maletines de cuero italiano, cada uno más arrogante que el anterior, sus zapatos repiqueteando en el mármol del vestíbulo como martillos. Pero Mónica era implacable, y la evidencia era sólida como una roca. El investigador privado había hecho su trabajo con una precisión casi quirúrgica. No solo teníamos prueba del affair, fotografías con fecha y hora, registros de hotel, mensajes de texto recuperados, sino que también teníamos grabaciones de audio de Teresa y Jorge discutiendo cómo habían manipulado la venta de mi casa. El investigador había colocado micrófonos en el apartamento de Teresa durante una inspección de mantenimiento que ella había solicitado, completamente legal bajo las circunstancias correctas. Recuerdo el día que Mónica me llamó para que escuchara las grabaciones. Su oficina olía a papel viejo y café recalentado, mezclado con el aroma a cuero de los libros jurídicos que forraban las paredes. Cerró la puerta con cuidado como si estuviera sellando una tumba, y el clic del pestillo resonó en el silencio. Presionó el botón de play con un dedo firme. El sonido de la voz de Teresa llenó la habitación, cada palabra como un cuchillo bien afilado penetrando mi pecho. En las grabaciones, Teresa admitía que siempre había planeado usar mi dinero para pagar las deudas de Jorge. Era perfecta, decía Teresa en la grabación, su voz impregnada de una satisfacción casi maternal que me revolvió el estómago. Podía imaginarla sonriendo mientras lo decía, esa sonrisa falsa que tantas veces me había dedicado durante las cenas familiares. Vulnerable, emocionalmente dependiente después de perder a sus padres y sentada en un $250,000. Todo lo que Jorge tenía que hacer era mantenerla enamorada el tiempo suficiente para acceder al dinero. Tuve que agarrarme del borde del escritorio de Mónica. La madera barnizada estaba fría bajo mis palmas sudorosas. Mis manos temblaban tanto que pensé que no podría sostenerme. Las venas en mis muñecas palpitaban visiblemente. Mónica me miró con una mezcla de compasión y furia profesional, sus ojos oscuros brillando bajo la luz fluorescente, pero no detuvo la grabación. Jorge, en la misma grabación, expresaba su culpa con una voz que casi no reconocí. «Pero madre, esto no se siente bien. Isabel realmente me ama. Está destruyendo su vida por mí». Había un temblor en sus palabras, una fragilidad que nunca había escuchado cuando estábamos juntos. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de lástima que me atravesó como una ola inesperada. «No seas débil», respondía Teresa con un tono tan frío que podría congelar el infierno. Su voz cortaba como vidrio roto. Ella eligió vender la casa. Nosotros simplemente le dimos la oportunidad, y una vez que tengamos el dinero, puedes casarte con Valentina como siempre debió ser, una mujer de nuestra clase, no una nada nadie como Isabel. Don Nadie. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza durante días, rebotando en mi cráneo como ecos en una caverna vacía. Me levanté y salí de la oficina de Mónica sin decir palabra. Necesitaba aire. En la calle, el ruido del tráfico y las voces de la gente parecían venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. El sol me cegaba, demasiado brillante, demasiado real. Cuando esas grabaciones se presentaron en el tribunal, la expresión del juez fue de absoluto disgusto. Lo vi ajustarse los lentes con dedos temblorosos de indignación, releer algo en los documentos y luego mirar a Jorge y Teresa con una dureza que raramente se ve en un juzgado. Sus hebras se fruncieron profundamente, creando surcos oscuros en su frente. El abogado de Jorge intentó argumentar que las grabaciones eran inadmisibles, gesticulando dramáticamente con sus manos pálidas y sus maletines de cuero italiano, cada uno más arrogante que el anterior, sus zapatos repiqueteando en el mármol del vestíbulo como martillos. Pero Mónica era implacable, y la evidencia era sólida como una roca.
Vi cómo Teresa se retorcía en su asiento, su perfecta compostura finalmente agrietándose como porcelana fina. Sus labios, siempre perfectamente pintados, temblaban ligeramente. Jorge ni siquiera podía mirarme. Mantenía la vista fija en sus manos, entrelazadas sobre la mesa de roble oscuro del tribunal, como si estuviera rezando por una salvación que no llegaría. Noté que había perdido peso. Su traje le quedaba ligeramente holgado en los hombros. Pero la verdadera bomba que tenía preparada era algo que descubrí yo misma. Una noche, mientras estaba limpiando mi viejo apartamento antes de mudarme, encontré documentos que Jorge había dejado escondidos en un cajón del escritorio. Era tarde, pasada la medianoche. La luz amarillenta de la lámpara del escritorio proyectaba sombras largas en las paredes vacías. El apartamento olía a polvo y recuerdos, a la loción de afeitar que Jorge usaba y que todavía impregnaba las cortinas. Abrí el cajón por casualidad. Estaba buscando un viejo cargador de teléfono, y ahí estaban. Un sobre manila grueso, escondido bajo viejos manuales de instrucciones y garantías caducadas. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes. Mis dedos temblaron al abrirlo, dejando huellas en el polvo acumulado. Eran contratos relacionados con la inversión fraudulenta que supuestamente lo había dejado endeudado. Mi respiración se aceleró mientras leía, cada inhalación más superficial que la anterior. Cada página era una revelación más impactante que la siguiente, excepto que no era. Me senté en el suelo frío, con los documentos esparcidos a mi alrededor como hojas de otoño. Las baldosas heladas me entumecían las piernas. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, un tambor frenético. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Mónica sin importar la hora. «Lo encontré», le dije cuando contestó, mi voz apenas un susurro ronco. Encontré la prueba de que todo fue mentira desde el principio.